Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Bendito el que viene en el nombre de Hashem. Bendito el que viene a reinar en Israel. Hay que celebrar al que va a reinar. Toda puerta se abrirá, todos reconocerán al Rey. Bendito el que viene en el nombre de Hashem. Bendito el que viene a reinar en Israel. Hay que celebrar al que va a reinar. Toda puerta se abrirá, todos reconocerán al Rey. Hay que celebrar al que va a reinar. Toda puerta se abrirá, todos reconocerán al Rey.
Bienvenidos al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 9 y a partir del versículo 3, donde dice la palabra de Dios: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Llegamos ahora a la increíble y nada menos que impactante declaración de Pablo, cuando dice anatema. Esta es una palabra muy fuerte, ya que significa maldito, algo apartado, destinado a la destrucción, algo dedicado a la ruina, a la perdición, algo aniquilado y separado de Dios, es decir, excomulgado de Dios. Veamos algunos versículos que tienen que ver con esta palabra de anatema. En Gálatas capítulo 1 y versículo 8 dice: mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Así que vemos aquí la palabra anatema, lo que significa y cómo lo apoya la palabra de Dios, en cuanto que si viene un ángel del cielo predicando otro evangelio, es decir, sea separado, sea echado fuera, sea aniquilado, no es. Y vemos nosotros a través de la historia cómo han salido varios por ahí, entre comillas, profetas, que han anunciado otro evangelio, cómo han salido muchos iluminados que también lo han anunciado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que si viene un ángel o cualquier otra persona, viene predicando otro evangelio, sea anatema, es decir, no viene de parte de Dios. Y también es algo muy fuerte lo que dice en 1 Corintios 16:22, que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea excomulgado. Porque una persona que no ama al Señor Jesucristo, la pregunta que podemos hacernos: ¿qué hace en la iglesia? ¿Qué está haciendo ahí? Pues no hace absolutamente nada. Sigue diciendo la palabra de Dios en este versículo que acabo de leer, versículo 3, dice: deseara, implorar o ansiar sobre sus parientes, es decir, sobre sus conciudadanos o compatriotas miembros de la misma nación de Israel. Pablo estaba diciendo que estaba deseando ser aniquilado. Fíjese bien lo que estoy diciendo: maldecido para siempre, separado de Cristo y destinado a la eterna destrucción, con tal de que Israel pudiera ser salvo. ¿Podemos imaginar una objeción hacia Pablo y decirle: Pablo, lo que estás diciendo verdaderamente no te creo? ¿Cómo puedes tú decir esto? Que tú quieres ser anatema, que tú quieres ser aniquilado, separado, echado fuera, con tal de que el pueblo de Israel sea salvo. ¿Cómo puede alguien decir eso y decirlo además en serio? ¿Quiere decir que estaría dispuesto a renunciar al cielo e ir al infierno con tal de que Israel fuese salvo? Pablo dice: estoy diciendo la verdad y no miento. Separado de Cristo, Pablo nunca podría haber dicho esto. Tengamos eso siempre bien en cuenta, y lo vuelvo a repetir. Separado de Cristo, Pablo nunca jamás podría haber dicho esto, porque no habría sido cierto. Pero el versículo 1 de este capítulo dice: verdad digo en Cristo. El amor y la preocupación que Pablo tenía por Israel estaban más allá de cualquier clase de amor humano. Era nada menos que el amor de Cristo en él, en su corazón. Lo que Pablo deseaba poder hacer es lo que Cristo realmente hizo. Note lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús dejó el cielo, y lo dejó el cielo por amor hacia la humanidad. Y nótese también que Él vino a predicar el Evangelio a Israel. Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vemos ahí lo que estuvo dispuesto y realmente hizo el Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que dejó el cielo y dejó también sus riquezas momentáneas cuando se hizo hombre, sino que también fue hecho maldición por causa de nosotros, de los pecadores. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que hallamos aquí ya dos cosas que el Señor Jesucristo hizo por nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que Él también fue separado de Dios, como dice Mateo 27:46. Cerca la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos ahí que cuando Él llevaba sobre sí todas las inmundicias, todos los pecados de la humanidad, el Padre Eterno tuvo que apartar su mirada de Él. Y por eso Él clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero nótese que todo eso lo hizo por amor a nosotros. Y Él también fue castigado por causa nuestra por Dios. Isaías 53, 5 y 6 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por tanto, vemos aquí que el castigo de Dios fue sobre el Señor Jesucristo. Él hizo todo esto para que nosotros pudiésemos ser salvos. Esto es, en verdad, lo que se suele denominar y lo que se suele decir el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. La única manera en que Pablo podía hacer semejante declaración era porque su corazón estaba lleno del amor de Cristo Jesús, precisamente del amor que causó que Cristo fuese anatema, para que nosotros fuésemos salvos. Sabemos, por tanto, que Pablo no pudo cumplir su deseo, aunque fue dicho con toda sinceridad y verdad. Y vemos que en primer lugar en Romanos 8 y versículos 38 y 39 lo hallamos ahí. Si nada podía separarle del amor de Dios, entonces era imposible que fuese maldecido. En segundo lugar, no había necesidad de ello, porque Cristo ya lo había hecho. En vez de ello, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio acerca de una salvación y del Salvador, que pasó por juicios y fuegos infernales para salvar a los pecadores. Y Pablo dijo que si alguien no predicaba este Evangelio, que fuese anatema, como dice Gálatas 1, 8 y 9. ¿Cómo puede una persona no amar a este Cristo, que hizo esto por nosotros, que dejó el cielo y se hizo hombre por nosotros, y todo ello por amor? En 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, lo vuelvo a repetir otra vez, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Pero no solamente eso, sino que también Moisés estaba lleno del amor de Dios y de profundo pesar y preocupación por su pueblo. En Éxodo capítulo 32, versículo 32 dice: que perdone ahora sus pecados, y no raeré ahora de tu libro que has escrito. Vemos aquí a Moisés intercediendo una vez más por el pueblo de Israel, el cual Dios perdonó. Y lo podemos esto comparar también con Judá, intercediendo por Benjamín, en Génesis capítulo 44 y versículo 33, donde dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Lo vemos aquí intercediendo por su hermano pequeño, y a pesar de David, también por su hijo Absalón. En 2 de Samuel capítulo 18 y versículo 33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Por tanto, vemos aquí el pesar que hay
de muchas personas, muchos siervos de Dios que tenían ese pesar, quizás por su pueblo, quizás por su hijo, quizás también, como vemos aquí, por sus propios hermanos como Judá, pero era un pesar que había para que esas almas no se perdieran. Y la pregunta que podemos hacernos nosotros, si Pablo aquí en este versículo 3 tenía ese pesar, tenía ese deseo de que las almas fueran salvas, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo debemos nosotros de sentirnos? Sí, nosotros que somos cristianos, nosotros que quizás somos españoles, o podamos ser estadounidenses, o podemos ser italianos, de cualquier país, no importa. ¿Tenemos nosotros ese mismo pesar en nuestro corazón? ¿Tenemos ese mismo deseo como lo tenía Pablo, que quería sobre todo que su pueblo fuese salvo? ¿Oramos nosotros lo suficiente, intercedemos a Dios, hacemos ayuno para que nuestro pueblo en el cual nos ha tocado vivir sea salvo? ¿Tenemos esa carga en nosotros? Tenemos aquí en la palabra de Dios un buen ejemplo. Y vemos al siervo de Dios que tenía ese deseo en su corazón y estaba nada más y nada menos que emulando al Señor Jesucristo. Y en quien tenemos nosotros que emular siempre es a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir sus pasos. Y Él dejó todo, y lo dejó todo para que nosotros fuésemos salvos. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces el dejar quizás, no digo ya todo, unas horas para ir a predicar el Evangelio, para que las personas de nuestro barrio sean salvas? Muchas veces cuando nos comparamos con estos hombres de Dios, vemos que estamos a años luz espiritualmente de lo que ellos estaban. Es por eso que no he de extrañar que en muchas iglesias, en muchos lugares, no se vean señales, prodigios y milagros y el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay esa carga. No hay esa carga en el corazón por las almas. No se llora por las almas que se están perdiendo. Sí, se llora, pero por nuestros familiares nada más, egoístamente. Por tanto, Pablo identifica a sus hermanos y parientes según la carne como israelitas, aquellos que descienden de Jacob, cuyo nombre anteriormente era Israel. Vemos aquí que tenía otro nombre, que era el de Jacob. Jacob, todos sabemos que ese nombre era el nombre de embaucador, engañador. Pero Dios le cambió ese nombre cuando tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová, como nos dice en Génesis capítulo 32, versículo 38. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Por definición, un judío de raza es uno que puede decir, por ejemplo, mis padres antiguos son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que no pueden decir esto son aquellos que no son judíos, es decir, los gentiles, o el resto de las naciones que no son judías o no son israelitas, no pueden decir absolutamente esto. Los judíos y los gentiles que han creído en Cristo Jesús durante la presente edad son miembros de un mismo organismo, y ese organismo se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Por tanto, nos dice en 1 Corintios 10, 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Y también en 1 Corintios 12, 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigue diciendo este versículo 4, de los cuales son. Pablo quería que los judíos supieran realmente lo que les pertenecía. Y esto es algo, también quiero hacer aquí un hincapié, una reflexión, y es que muchas veces los cristianos realmente hay muchos que no saben lo que son en Cristo Jesús. Simplemente por el hecho de asistir a la iglesia los domingos, esto no quiere decir que sepas todo ya, sino que es un permanecer diario. Hemos de saber, entender, comprender y asimilar lo que realmente somos en Cristo Jesús. Sabemos lo que éramos antes, pero la pregunta que podemos hacernos, ¿sabemos lo que realmente es la palabra cristiano?
¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos? Por tanto, aquí Pablo, como te he dicho, quería que los judíos supieran lo que le pertenecían y lo que ellos eran. Dios le había dado tanto que ellos eran una nación especial, una nación bendecida por Dios y de una manera muy especial, como te he dicho. Y muchas veces lo decimos, no solamente en este programa, sino cuando sale el tema de Israel. Siempre tenemos que decir lo mismo porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el pueblo escogido de Dios aquí en la tierra. Físicamente es el único pueblo escogido por Dios en la tierra. Físicamente es el único pueblo en el cual Dios le ha dado una tierra. Dime tú, por ejemplo, ¿a Estados Unidos le ha dado Dios la tierra? ¿A Inglaterra le ha dado Dios la tierra? ¿A España le ha dado Dios la tierra? Simplemente ellos la han ganado luchando, matando a otras personas. Luego se han hecho unas vallas que son fronteras y dicen que esto es mío. Pero realmente la tierra de Israel, lo que Dios le dio, se lo dio Dios, el creador de los cielos y la tierra. Por tanto, ninguna de las demás naciones podemos decir que estamos bendecidos como lo está el pueblo de Israel. Mira lo que dice en Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Absolutamente a ninguna nación le ha pasado esto. A este pueblo, el pueblo de Israel, escogió Dios y lo escogió para que permaneciera y permaneciese en santidad delante de él, porque tenía que llevar a cabo una misión. No podía ser como las demás naciones vecinas, que eran idólatras, que pasaban los niños por fuego, etcétera, etcétera, lo que se hacía en aquel tiempo, sino que este pueblo escogido pertenecían a numerosos beneficios y bendiciones y privilegios y ventajas de parte de Dios, y a ninguna otra nación bajo el cielo fue dada tanto por la mano de Dios, ni le ha sido dado. Uno de los beneficios y ventajas dado a Israel, ya que se menciona por Pablo en Romanos 3, 1 y 2. Dios encomendó y confió su palabra a este pueblo. A ningún otro pueblo de la tierra jamás, nunca Dios le ha confiado su palabra. El Dios creador de los cielos y la tierra, solamente a Israel. Claro está que a nosotros no hubiera gustado, a quien no, pero se la dio a Israel. Los judíos eran los que debían de custodiar la palabra de Dios. Dios usó a ciertos judíos como sus escritores, es decir, como nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estos hombres de Dios que Dios escogió, todos eran de la descendencia de Abraham. Por tanto, estamos viendo aquí que Dios le confió no solamente el escribir las Escrituras, sino que también le concedió el privilegio de poder custodiar la palabra del Señor. Bien sabemos que hay otros como Lucas, que también escribió el Evangelio, el libro de los Hechos, etc. Pero nótese que la gran mayoría de todos ellos fueron hombres que pertenecían al pueblo de Dios, es decir, a la descendencia de Abraham. Y vemos aquí que, como estoy diciendo en este versículo 4, dice que a Israel pertenecía la adopción. Por tanto, vamos a ver aquí en el capítulo 9 que Pablo da una lista adicional de 8 bendiciones y ventajas que pertenecían y pertenecen todavía en el día de hoy a Israel. Por ejemplo, la primera dice que a Israel pertenece la adopción. La nación de Israel tenía una relación única con Dios. Se le había dado el privilegio de la filiación. Ninguna otra nación sobre la tierra ha sido jamás llamada por Dios mismo
y dicho por Dios por su propia boca como mi hijo. Jamás, a ninguna. Mira lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón, así le está diciendo Dios aquí a Moisés para que le dijese a Faraón. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Nótese aquí el amor de un padre por un hijo, en este caso, el amor de Dios por la nación que estaba siendo esclavizada, en este caso era Israel. Note el rango y la posición especial. Así Israel disfrutaba de una posición privilegiada entre las naciones. Se debe de tener en cuenta que cuando Dios habló esta palabra registrada, estaba ahí en Éxodo capítulo 4 versículos 22 y 23. Israel no era más que un puñado de esclavos en un país extranjero. Cuando Dios le dio esta palabra aquí y Moisés le estaba diciendo esto a Faraón. Es como si ahora, por ejemplo, cualquier nación, que diré yo, un condado, una nación insignificante, que si apenas es ni nación siquiera, pues se le acerca a la nación más poderosa, en este caso a Estados Unidos, y viene al presidente y le viene hablando así. Pero sin embargo, el que le está hablando, su nación, no es absolutamente nada. Por tanto, vemos que el respaldo siempre de la nación de Israel viene de parte de Dios. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios llamó a su hijo, Israel, fuera de Egipto, en el tiempo del Éxodo. Y cientos de años después, Dios llamó a su único hijo fuera de Egipto, luego de la muerte de Herodes el Grande, como nos dice en Mateo 2:15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora bien, Romanos 9:4 se refiere a la adopción nacional. Tengamos esto en cuenta, que es diferente a la adopción individual mencionada en Romanos 8:15 y versículo 23. Tengamos esto siempre bien en cuenta. Una cosa es la adopción individual y otra cosa la adopción nacional. Romanos 9:4 nos habla de la adopción nacional como nación de Israel, que Dios la adoptó. En segundo lugar, a Israel pertenece la gloria. Bueno, ¿qué estás diciendo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esto se refiere a la manifestación visible de la presencia de Dios, en la majestuosa presencia o manifestación de Dios en la cual Él desciende para morar entre los hombres. Esto ha sido llamado la gloria de Dios o la Shekinah. La Shekinah viene de una palabra hebrea que significa morar. La Biblia a menudo se refiere a ella como la gloria del Señor. La mayoría de estas manifestaciones tomaron la forma, por ejemplo, de luz, fuego, nube o una combinación de ambos. Aquí hay algunos ejemplos que nos muestra, por ejemplo, la palabra de Dios cuando Dios se manifestaba a su pueblo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Vemos aquí que Dios se manifiesta a Abraham cuando hace el pacto con Abraham, el pacto abránico, y se está manifestando ahí como horno humeante y una antorcha de fuego. Esta manifestación es Abraham. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí vemos como Dios llamó la atención de Moisés cuando estaba en el desierto, y cuando llama esta atención se manifestó en una llama de fuego. La zarza estaba ardiendo, pero lo llamativo era que esta zarza había transcurrido tiempo y seguía ardiendo, y pasaba más rato y seguía ardiendo, y llevaba más minutos y seguía ardiendo y nunca se consumía. Y esto es lo que llamó la atención y era la manifestación. Así que vemos, en primer lugar puede manifestarse como horno humeante y una antorcha de fuego. Y aquí lo vemos como llama
de fuego, que es diferente, una llama. En Éxodo 13:21 dice también: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Nótese, columna de nube, otra manifestación, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Otra manifestación, columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Vemos aquí que Dios se manifestó, ya no era a Abraham, ya no era a Moisés solamente, sino que a todo el pueblo en el Éxodo. También en Éxodo 19:16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vemos aquí esta manifestación de Dios a su pueblo en el monte Sinaí, y vemos la manifestación que ellos pudieron ver: truenos, relámpagos, espesa nube, sonido de bocinas muy fuerte. También en Éxodo 40, versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llegó al tabernáculo. Vemos aquí que ya en el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que construyese y estaba construido, vemos que la nube cubrió este tabernáculo. Así que por tanto es una nube y un fuego sobre el tabernáculo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, nótese, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová, es decir, la Shekinah, había llenado la casa de Jehová. Nube, como he dicho antes, la gloria de Dios en el templo de Salomón. En Lucas capítulo 2 versículo 9 dice: y he aquí se le apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Nótese, de resplandor, y tuvieron gran temor. Gloria de resplandor a los pastores que estaban en Belén. También nos dice en Mateo 17, versículo 2 y 3: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Por tanto, vemos aquí el resplandor de Cristo, la transfiguración. Dios nunca dio a conocer su presencia de una manera tan singular a ninguna otra nación, sino solamente a Israel. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano como lo tienen ellos? ¿Hay quizá alguna nación que lo han tenido tan cercano o lo pudieran tener? Mira lo que dice Deuteronomios 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo estás, Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedí? Así que por lo tanto no hay ninguna otra nación que tenga tantos cuidados como tiene el pueblo de Israel. Por ello no he de extrañar que las demás naciones le tengan con muchas veces celos, envidia, y hayan sido perseguidos, y haya habido un holocausto, y haya habido tantas cosas, y todavía en el día de hoy sean perseguidos. En tercer punto dice: a Israel pertenecían los pactos. Note, la palabra está no en singular, sino en plural, pactos. A las otras naciones pertenecía solo un pacto, el pacto hecho, por ejemplo, a Noé, en Génesis 9, 8 al 17. Este pacto fue hecho entre Dios y toda la descendencia de Noé y sus hijos, que incluye a gente de todas las naciones. Y él prometió la perpetuidad del ciclo del día y de la noche, de las estaciones, etc. Génesis 8, 21 y 22. Todos los demás pactos pertenecen a Israel y pueden ser enumerados, como sigue. Por ejemplo, aquí te puedo enumerar algunos. El pacto abránico en Génesis 15, 7 al 21 y capítulo 17, versículos del 1 al 14, donde Dios prometió de que Abraham procedería una gran nación que poseería la tierra prometida con ciertos límites definidos. Por tanto, vemos aquí un pacto hecho entre Dios y Abraham. También encontramos el pacto mosaico de Éxodo 19, versículos 5 al 8. Un pacto condicional. Este pacto es condicional, legal, que demandaba de Israel obediencia a los mandamientos de Dios, es decir, a la palabra de Dios. Este es conocido también como el Antiguo Pacto y está en el pacto de Israel que él mismo, Israel, quebrantó. Y prueba de ello que en Jeremías 31, 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres,
el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por tanto, vemos aquí ya dos pactos hechos con el pueblo de Israel, el abrámico, el mosaico, pero también hay el pacto palestino, que nos habla también de Deuteronomios, los capítulos 29 y 30. Este pacto hablaba de un recogimiento global de los judíos y que después de su dispersación volverían a poseer la tierra prometida. Vemos también el pacto davínico en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 19, y el Salmo 89 lo vemos ahí. Este pacto prometía una casa eterna, una dinastía, un trono eterno, un reino eterno y una persona eterna que sería el rey, es decir, Cristo, el hijo de David. También vemos el nuevo pacto en Jeremías 31 y versículos 31 al 36. Este pacto hablaba de la regeneración y salvación nacional de Israel, cuando la ley de Dios y el Espíritu de Dios sería puesto en los judíos, como nos dice Ezequiel 36, 26 al 29, y el Espíritu de Dios sería puesto en su pueblo. Ahí tenemos la enseñanza esa que no es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Y también lo encontramos en Romanos 11, 26 al 27, donde dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Nótese que quiero hacer aquí hincapié en algo. Está muy de moda hoy en día por aquellos que toman ciertos versículos de la Biblia y los cambian sin tener en cuenta una exégesis, sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios está diciendo en ese momento. Y muchas personas se oye por ahí, en los medios de comunicación cristianos, el tratar de hacer pactos con Dios. Y se pone el hombre a hacer pactos con Dios. Mira, Dios, yo hago un pacto contigo, yo te doy esto y tú me das lo otro. Perdóname que te diga, eso no es un pacto con Dios. Eso es querer chantajear a Dios, que es muy distinto. Podrán llamarse pastores, apóstoles, obispos, lo que tú quieras, pero están chantajeando a Dios. Tratan de chantajear a Dios. ¿Cómo va a ser un hombre un pacto con Dios? Si es Dios el que hace el pacto con el hombre. Es Dios el que pone los medios y las condiciones. No es el hombre que va a poner si no tenemos nada, absolutamente nada, nada más que pecado y debilidad. ¿Qué le vamos a condicionar a Dios de decir voy a hacer un pacto contigo, de yo te doy tanto y tú me vas a dar otro cuanto? ¿A qué cabeza cabe eso? Por tanto, hemos de tener siempre en cuenta que todos los pactos, excepto el de Noé, como hemos visto, los demás pactos de Dios han sido dados por Dios, pero han sido dados a Israel. Esto lo tengamos siempre bien en cuenta. El cuarto punto vemos aquí: a Israel pertenece la promulgación de la ley. Ninguna otra nación recibió la ley, es decir, la palabra de Dios. Los mandamientos no fueron dados ni a los egipcios, ni a los babilonios, o a los persas, o a los romanos. A ninguno de ellos, y eso que eran naciones más poderosas. Sin embargo, Israel tuvo el privilegio y también la responsabilidad de conocer la impresionante santidad de Dios, como se revela en su santa ley, en su santa palabra. Deuteronomios 4:8 dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatuto y juicio justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Nótese aquí qué privilegio más grande, pero también qué gran responsabilidad. Privilegio, sí, pero responsabilidad también por otro lado. En quinto lugar, a Israel pertenece el culto a Dios. Esto incluía la adoración en el tabernáculo y en el templo, bajo un sacerdocio que fue instituido por Dios mismo, no por los hombres, por Dios. La palabra culto se usa en Hebreos, capítulo 9, versículo 1, versículo 6, versículo 9, cuando se refiere al servicio sacerdotal del tabernáculo de Dios. Las otras naciones eran ignorantes de Dios, ni aún sabían de la manera como debían de adorar. Y de hecho, cualquier persona hoy en día que no tenga a Cristo en su corazón y el Espíritu de Dios no more en ella, no sabe ni cómo adorar a Dios. Aunque pueda llamarse, pueda decirse lo que quiera, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene el Espíritu Santo, no sabe adorar a Dios. Mira lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana
en Juan 4, 22 y 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero a Israel fue dada la verdadera manera de adorar y de acercarse a Dios, todo lo cual retrata bellamente la persona y la obra del Señor Jesucristo. Al igual que los samaritanos, pues también le pasa hoy en día a muchas personas. Ellos pensaban que tenían que ir al monte Gerizim para adorar a Dios. Hoy también muchas personas piensan que para adorar a Dios tienen que ir a la Virgen de Lourdes o tienen que ir a tal o cual santuario. Y no es necesario nada de eso. Hay que buscar a Dios y hay que buscarlo en espíritu y en verdad, y no a través de imágenes ni nada de eso por el estilo. Los samaritanos pensaban que estaban en la buena enseñanza, pero el Señor les dijo: vosotros no sabéis ni lo que adoráis siquiera. Y eso pasa desafortunadamente hoy en día también. En sexto lugar, a Israel pertenecían las promesas. Estas promesas están contenidas en las grandes declaraciones de Dios de lo que Él haría con su pueblo. Piensa en todo lo que Dios había dicho que haría a favor de su pueblo. Por ejemplo, se encuentra en Isaías, capítulo 41, versículo 8, donde dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Nótese, mi amigo. ¿A quién la ha llamado Dios amigo sino a Abraham? Isaías 41, versículo 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nótese, cuando Dios está diciendo a una nación y le está diciendo no temas, aunque haya 20 alrededor y ellos sean uno, no deben de tener ningún temor. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Es Dios el que le da las fuerzas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y nótese, dice: siempre te ayudaré. No dice en una época pasada, sino que está diciendo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que vemos que esta promesa es una promesa hecha de Dios para su pueblo. Las grandes y preciosas promesas de Dios a Israel incluían la promesa también de la venida del Mesías, en quien la nación tendría puesta sus esperanzas, como dice Isaías 2, 1 al 4, capítulo 9, versículo 6, 7, capítulo 28, versículo 16, etc. Voy concluyendo ya con esto. Hay personas que cuando se les expone lo que la Biblia dice en cuanto a Israel, te pueden clasificar como un pro-israelita. Es decir, que tú estás a favor de Israel, que tú no quieres más que lo de Israel, que No, simplemente se está declarando lo que la Biblia dice. Todos sabemos que Israel ha sido y sigue siendo muy cabezón, que no hay manera, que tienen el corazón muy duro, pero llegará un día en que Dios ese corazón lo va a quebrantar y Dios sigue amando a su pueblo. ¿Cómo no va a seguir amando a su pueblo? Igual que Dios tiene bendiciones para el pueblo de Israel, también la tiene para la descendencia de Ismael, es decir, de los árabes. Y la palabra de Dios así lo dice, y dice bien claro: quien te maldiga, maldiciré, y quien te bendiga, bendeciré. Por tanto, lo que hemos de declarar, lo que la palabra de Dios dice. Como he dicho, si se está hablando de Israel y se está enumerando lo que dice la palabra de Dios, pues decir: bueno, tú es que eres un pro-israelita y que tú lo que quieres el pueblo y No, nada de eso. Simplemente se está exponiendo sencillamente lo que dice la palabra de Dios. Cuando se le habla de justicia divina a muchas personas, te pueden clasificar como un justiciero. Pero cuando se le habla del amor y la misericordia de Dios, te pueden clasificar como un hombre bueno. Nótese que es según se hable. Pero en ocasiones la palabra de Dios no habla de justicia. Dios es amor, sí, pero también es justicia. Y Dios es justicia, pero también es misericordioso. Y es bueno, y es paciente, pero es Dios. Y debemos de declarar lo que la palabra de Dios nos dice. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, cuando al hombre no le gusta lo que la Biblia dice, sencillamente lo ignora.
Y es ahí cuando empieza esa persona que ignora lo que es la palabra de Dios a convertirse y a ser un religioso, una religiosa. Esto lo solían hacer los fariseos en el tiempo del Señor Jesús, los religiosos. Ellos ponían cargas al pueblo que ni ellos podían sobrellevar, pero esas cargas jamás Dios la había puesto en su palabra la ley, sino que era pura invención del hombre. También en el día de hoy, el hombre se hace a sí mismo dogma, es decir, leyes humanas, que aplican como si fuese de Dios. Pero, ¿dónde está en la palabra de Dios eso? No está absolutamente en ningún sitio. Y si no está en ningún sitio, nos puede pasar como a la mujer samaritana. Estaba adorando, pero no sabía lo que adoraba realmente. Mi amigo, mi amiga, tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no tienes que hacerlo a través de ningún santo, de ninguna santa, ni nada por el estilo. Lo tienes que hacer directamente a Él. Y lo puedes hacer a través del único intermediario que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, como nos muestra a nosotros la palabra de Dios, porque no hay otro nombre dado a los cielos en el cual el hombre pueda ser salvo. Por tanto, si tú quieres ahora sentirte libre de ese yugo de esclavitud de la religiosidad, quizá a lo mejor ha hecho hasta ahora aquello que te ha parecido o te ha dejado guiar por lo que te han dicho otros. Pero mira, mejor que te deje guiar por el Espíritu Santo a toda la verdad. Pero para que te deje guiar por el Espíritu Santo, primeramente tienes que abrirle tu corazón al Señor Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Allá donde tú estás, si tú quieres, puedes orar conmigo y recibir en esta hora a Jesucristo como Señor y Salvador. Te invito pues que ores conmigo y digas: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis delitos, por todos mis pecados. Hasta ahora me he dejado llevar por lo que me decían. He hecho de tu palabra lo que he querido, y aquello que tú me decías que hiciera lo he ignorado. Te pido perdón, me arrepiento de ello y te prometo serte fiel. Por ello te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta sencilla oración, tú ahora tienes quien te guíe. Ese amigo fiel, que es el Espíritu Santo, es el que te puede guiar a toda la verdad. Te animo pues a que te congregue en una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina y donde tú puedas crecer espiritualmente. Visita una iglesia, congrégate, estate ahí, unido con tus hermanos, hermanas en la fe, y crece espiritualmente. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición. Israel, brotará un río de alegría del campo a la ciudad, y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero, y un niño los guiará, y reconocerás al fin la gloria de tu Rey. Cuánto horror y cuánta persecución has
has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón. Israel, brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado, y jugarán el lobo y el cordero, y un niño los guiará, y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Si tu mal, tu castigo y aflicción resultó ser salvación universal, cuánto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final. Del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado, jugarán el lobo y el cordero, y un niño los guiará, y reconocerás al fin la gloria de tu